Hay un tema bien interesante en el tipo de sangre, porque bueno, todo el mundo estuvimos muy interesados en cómo se definía que cierto tipo de sangre llegaba a tener más problemáticas a la hora de estar contagiado de COVID. Los estudios eran muy preliminares en ese momento y ya habían dos estudios que eran muy semejantes y que daban los mismos resultados, pero era todavía una etapa muy incipiente del virus. Todavía faltaban muchos estudios. Y ahora mismo se ha hecho un análisis más contundente. Este por el Hospital General de Massachusetts y también por el Centro Médico Presbiteriano de Columbia en Nueva York. Y han encontrado evidencias que, bueno, pues los tipos de sangre varían muy poco. Es tan poca la variación que, vamos, no se puede hacer una distinción a partir de la sangre. O sea, vamos, que sí hay, sí han determinado, por ejemplo, que las personas de sangre tipo O podrían tener un poco de menos de probabilidad de contagiarse, pero que es casi empate, o sea, prácticamente es lo mismo. Prácticamente es lo mismo, la variante es tan poquita, el porcentaje es tan mínimo, que lo que han determinado es que no importa el tipo de sangre, prácticamente es el mismo nivel de contagio. O sea, se decía que el tipo A tenía más riesgos y que el tipo O, bueno, había incluso medios que reportaban que era casi inmune, cosa que es totalmente falsa, eso sí lo comentamos desde un principio aquí. Según esta investigación, bueno, pues dice, los investigadores también descubrieron que aunque en sí la tipo O tiene una ligera menor probabilidad de contraer el COVID, sin embargo, el grupo sanguíneo no influye en la probabilidad de que las personas lleguen a necesitar respiradores o no, o que se llegaran a poner graves. O sea, que no influye el tipo de sangre en qué tan grave te puedes poner, aunque el tipo, digamos que tiene un poco menos de contagio en el porcentaje, digamos, ¿no? Aunque sí, claramente es casi el mismo. Dice, los tipos de sangre podrían revelar algo muy importante sobre la naturaleza básica de la enfermedad, porque lo que sí se han determinado a través de este estudio es que según el tipo de sangre es cómo funciona o cómo se activa nuestro sistema inmune. Dice lo siguiente, según el grupo sanguíneo influye en la manera en que el sistema inmunitario combate las infecciones. Y eso sí está bien interesante como descubrimiento. Me parece que van a determinar tal vez algunos tratamientos según el tipo de sangre. Eso podría ser a futuro. Dice, la sangre tipo A no produce la misma clase de anticuerpos que la sangre tipo B, por ejemplo. Entonces, lo que ellos han determinado es que nuestro sistema inmune, según el tipo de sangre, funciona de manera distinta. Utiliza distintos tipos de anticuerpos. Y aquí viene lo interesante entonces. Podría ser que en algún punto se determinen que un tratamiento le va a funcionar más a un tipo de sangre que a otro. Eso será muy interesante, pero al menos con este estudio se suman a otros estudios que ha habido de los tipos de sangre y se determina que aunque sí hay ligeras variantes en la forma de contagio, al final de cuentas es prácticamente el mismo. Lo que sí es curioso es que las defensas de cada tipo de sangre son distintas. Aún así, el riesgo es el mismo. O sea, el riesgo, digamos, según el tipo de sangre, no varía según tú tengas A o AB, etcétera, etcétera. O la variante es tan mínima que no es importante, que no es relevante a la hora de un cuidado o de seguir las medidas. Vamos, lamentablemente no hay inmunidad para nadie, así de sencillo. Ahora, ya que tenga los anticuerpos o ya que se tenga el tratamiento, pues ya habrá inmunidad, pero de momento hay que cuidarnos sin importar el tipo de sangre. Ahora, hablando de medidas, vamos a ver qué medidas se están tomando ya bastante fuertes acá en Nuevo León.